Hola, aquí me encuentro en El Salvador y estoy haciendo un nuevo video que se llama ¿Quién es el titiritero mundial? Bueno, el clima aquí es de mucho calor, a contrario de lo que sucede en mi país, que me dicen que hace mucho frío. Bueno, este tema, que me parece sumamente apasionante, lo he tratado en el libro La verdad de una mentira descoronada, Crónicas Hercianas 3, donde explico cronológicamente el tema de China y la zarasademia. Y también en negro y blanca, Camino de las Señales, segunda parte. Si deseas adquirirlos, por favor escríbeme a miriamdietrich@gmail.com indicándome en qué ciudad y país vives. Te comento, además, que de tener las redes sociales de Facebook con perfil personal y la fanpage, el canal de YouTube e Instagram, me encuentro ahora también en Twitter y en TikTok, gracias a la colaboración de dos personas muy queridas por mí, que ellas son las que suben el material. Bien, vamos al tema central de este video. ¿Qué es un titiritero? ¿Quién es? Según Mr. Google, titiritero es la persona que maneja títeres o marionetas, tareas para el hogar. ¿Cuántos titiriteros conoces en la política mundial? ¿Y a cuántos títeres los puedes identificar? Me hago una pregunta. ¿Es posible convivir con el enemigo? Porque siento que en estas épocas así es. En esta mala obra de teatro actual, ¿tú puedes identificar a quién es tu enemigo? Hay personas que son exploradores en las circunstancias actuales del planeta. ¿Tú sabes lo que es un explorador y qué hace? Un explorador es alguien que está atento a lo que sucede en su entorno. Tiene una mirada curiosa, le gusta buscar y descubrir consignas. Empieza a mirar todo eso cuando tú sales de tu casa. Que tus sentidos estén alertas para mirar, escuchar, oler y sentir todo lo que te rodea. El explorador observa cuántos caminos se abren frente a él. Y en ese buscar respuestas dentro de la exploración, trata de vislumbrar cómo se mide al enemigo. Y así comienza a comprender que a veces lo que es necesario hacer nada tiene que ver con lo justo. Ello por cuanto la palabra justo depende de cuál es la interpretación que le dan los que dictan las leyes. La mayoría de las leyes están armadas para que sirvan a los intereses de los oscuros. Recuerdo cuando en Argentina se modificó la Constitución Nacional en el año 1994, cuando era presidente Carlos Menem. Se redujo, entre otras cosas, y aparentemente, el mandato presidencial de 6 años a 4, y se permitió la reelección. Con ello, en la realidad, cada presidente duraba 8 años en su mandato constitucional, contra los 6 que eran antes de la modificación.
¿Vas entendiendo cómo alargan las cuotas de poder usando las supuestas leyes para hacerlo? Y así trabajan con todos los temas. Lo insólito para mí fue saber que los constituyentes, o sea, las personas que intervenían en la modificación de la Constitución, cobraban luego jubilaciones de privilegio por su aporte a las palabras grandilocuentes que estaban plasmadas. Tareas para el hogar. ¿Cuántas veces se modificó la Constitución en el país que vives? En las modificaciones se incluían cambios en la duración de los periodos presidenciales. Se incluyeron artículos que posibilitaban la reelección del presidente que antes de la modificación estaba prohibida. Un explorador se pregunta qué tipo de guerra es esta guerra, donde parecería que el detentar poder justificaría todos los actos, las mentiras, los atropellos. Observo que bajo las bondades de lo que supuestamente te dan, en realidad es una humillación porque te quitan tu propio poder. La palabra humillación se refiere a un acto y una emoción. Es el acto de devaluar injustamente a un individuo o un grupo por parte de otros que tienen el poder de conseguirlo. La humillación es también la emoción que surge cuando la víctima toma conciencia de que dicha devaluación ha tenido lugar. Y dentro de los actos subliminales de humillación están los pensamientos negativos que invaden tu mente, la desconfianza hacia todos los que te rodean, hacia tu familia, hacia tus amigos. Siento muchas veces que la humanidad está, desde hace milenios, en una rueda de hámster. La rueda de hámster es el estado en el que te encuentras cuando realizas lo mismo una y otra vez sin salirte de tu zona de confort. Observa la historia, o al menos la parte creíble de lo que nos han contado de ella, y siempre la humanidad ha vivido en guerras desde el comienzo de los tiempos. Y también ha habido tiranos en todas las épocas que han manejado y manejan a la humanidad. O sea, siempre hemos tenido titiriteros que responden a diferentes nombres, pero que en definitiva han usado sus hilos para hacer bailar al son de lo que ellos quieren a sus marionetas. Tareas para el hogar. Obsérvate y fíjate qué ideas te invaden en tus pensamientos. ¿Eres consciente de estar en la rueda de hámster? ¿Puedes dormir? Dentro del tema de los grandes titiriteros, ¿te has preguntado quién instruye y prepara a los oscuros? Veamos. Tú sabes que yo hablo de los grandes distractores. Por ejemplo, he leído días pasados que los chicos de la oscuridad habrían sacado una pastilla para no envejecer. O sea, cada vez más hechos contra las leyes naturales.
Y este tema de pretender de ser eternamente jóvenes es una programación que aplica tanto a hombres como a mujeres. Y también al ver programas de televisión mientras estaba desayunando en un hotel en San Salvador, la capital de este bellísimo país, observé que había mujeres ampulosas, con polleras muy cortas, y dejando de ver parte de sus atributos físicos, sobre todo en la delantera. Y los pechos de plásticos son harto evidentes. Sin lugar a dudas que ello despertará pasiones de bajas frecuencias en quienes miran estos programas idiotizantes. Se suma a estos enunciados y a otros más la cuestión que se ha dado en llamar drag queens. ¿Tú crees que eso es casualidad? No. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes lo que es una drag queen? ¿Tú puedes creer en esa definición que está de moda, que dicen que el sexo se te asignó al nacer? ¿Sí? Es evidente que están tratando de distorsionar todo lo que sea real y concreto para el ser humano. Mientras pedimos ayudas a los huestes celestiales, recordemos aquel viejo adagio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Realmente hay como una especie de locura colectiva en esta época donde nos quieren aparecer como normal lo que es anormal. Y en medio de la inconsciencia que nos generan tantas, pero tantas bombardeos de informaciones, hasta muchas de ellas contradictorias, terminamos confundidos y a veces dejamos pasar un montón de situaciones porque no podemos encarar tantos temas a la vez. Es evidente que la oscuridad tiene muchos humanitos e híbridos a su servicio. Ellos no tienen el problema que tenemos las personas humanas comunes, que tenemos una cotidianidad que hay que cumplir y que en realidad no siempre tenemos tanto tiempo para analizar, estudiar y comprender tantos temas diferentes y poder discernir cuál es el verdadero y cuál es el mentiroso. Estamos en una época de transición, sin lugar a dudas. Lo bueno de lo malo es que viene surgiendo la verdad por debajo de tantas y tantas capas de mentiras que hemos recibido a lo largo de los siglos. Hoy me encuentro juntando información sobre lo que está sucediendo en este bello país. Estoy tratando de ser una observadora imparcial. Te veo en el próximo video. Un cariño.